Mi cumpleaños fue ayer. La oración comienza con el pronombre posesivo my de la primera persona del singular, yo, que significa mi. Luego añadimos el sujeto de la oración birthday, que significa cumpleaños. Continuamos con la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular en el tiempo pasado, que significa en este caso fue, porque se refiere al cumpleaños. Para terminar la oración, tenemos que añadir el adverbio de tiempo yesterday, que significa ayer, que generalmente en inglés lo encontramos al final de las oraciones. My birthday was yesterday. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Hace 2 años me compré un bolso. La oración comienza con la palabra two, que se refiere al número 2 en español. Luego, añadimos el sustantivo year, que significa año. Para formar su plural, le añadimos una S y quedaría years, que significa años. Seguido del adverbio de tiempo ago, que significa hace, que generalmente en inglés lo encontraremos al final de las oraciones, por lo que nos quedaría en español la expresión hace 2 años, 2 years ago. Continuamos con el sujeto I, que es un pronombre personal en la primera persona del singular y significa yo. Lo usamos en la oración porque en inglés, a diferencia del español, no se puede omitir el sujeto. Luego, incluimos la forma verbal both del verbo to buy, comprar, en el tiempo pasado, que significa en este caso me compré, porque se refiere a la primera persona yo. Como ves, para formar el pasado del verbo to buy, tenemos que poner both, que es una forma irregular. Ese lo podrás encontrar en una tabla de verbos irregulares. Añadimos el artículo indefinido a, que significa un o una, en este caso un. Y terminamos la oración con el sustantivo handbag, que significa bolso. 2 years ago, I bought a handbag. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. En 2008 fue mi viaje a París. La oración comienza con la preposición in, que significa en, y con el número 2008, 2008, que hace referencia al año 2008. Continuamos con el sujeto it, que es un pronombre personal en la tercera persona del singular y se usa para referirse a animales, objetos o sustantivos abstractos, como es en este caso. En esta oración, it no tiene un referente concreto, pero se usa porque en inglés, a diferencia del español, no se puede omitir el sujeto. Continuamos con la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular, en el tiempo pasado, que en este caso significa fue, porque se refiere a it. Seguimos con el pronombre posesivo my, de la primera persona del singular, yo, que significa mi, y el sustantivo trip, que significa viaje. Después, añadimos la preposición to, en este caso, significa a, y terminamos la oración con el sustantivo Paris, París, la capital de Francia. In 2008, it was my trip to Paris. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. El último año de mi carrera fue inolvidable.
La oración comienza con el artículo definido the, que significa los, las, el, la. En este caso, se refiere a él porque hace referencia a el último año, the last year. En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Continuamos con el adjetivo last, que significa último, seguido del sustantivo year, año, por lo que nos quedaría en español la expresión último año. En inglés, ponemos el adjetivo delante del sustantivo. Seguimos con la preposición of, que significa de. Después, añadimos el pronombre posesivo my, de la primera persona del singular, yo, que significa mi, y el sustantivo career, que se refiere a carrera estudiantil, es decir, carrera universitaria. Luego, ponemos la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular en el tiempo pasado, que en este caso significa fue, porque se refiere a la carrera. Y terminamos la oración con el adjetivo unforgettable, que significa inolvidable. The last year of my career was unforgettable. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. ¿Nació tu hija el 6 de julio de 1992? La oración comienza con la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular en el tiempo pasado, que en este caso significa fue. Luego, el pronombre posesivo your, de la segunda persona del singular y del plural, es decir, de tú, usted, vosotros o ustedes. En este caso, significa tú. Y el sustantivo daughter, que significa hija, seguido del adjetivo born, nacido, que uniéndolo al verbo to be, nos quedaría el verbo nacer, to be born. En este caso, sería was born porque se refiere a la hija y tenemos que conjugarlo. En inglés, para hacer preguntas con el verbo to be, como es en este caso, colocamos primero la forma verbal del verbo to be en pasado en tercera persona del singular, was, luego el sujeto, your daughter, y por último born. Por eso sigue este orden. Llevándolo al español, nos quedaría ¿nació tu hija? En modo pregunta. Continuamos con la preposición on, que significa en este caso el, y se utiliza para fechas concretas, en las que se incluye el día. Terminamos la oración con la fecha 6 de julio de 1992, July the 6th, 1992. En inglés, a diferencia del español, las fechas comienzan con el mes, luego el día y terminan con el año. Es así, sobre todo, cuando nos referimos al inglés americano. Was your daughter born on July the 6th, 1992? Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. En julio, ellos, ellas, estuvieron en la playa. La oración comienza con la preposición in, que significa en. Se utiliza para nombrar los meses del año. Continuamos con el sustantivo July, que hace referencia a julio, el mes del año. Seguimos con el sujeto they, que es el pronombre personal de la tercera persona del plural y significa ellos o ellas. Luego, añadimos la forma verbal were, del verbo to be, ser o estar,
del plural en el tiempo pasado, que significa en este caso estuvieron, porque se refiere a they, ellos o ellas. Después, la preposición en y el artículo definido de, los, las, el, la, en este caso, la, porque se refiere a la playa, the beach. En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Terminamos la oración con el sustantivo beach, que significa playa. In July, they were on the beach. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Él estuvo en Europa hace mucho tiempo. La oración comienza con el sujeto he, que es un pronombre personal en la tercera persona del singular, que significa él. Luego, añadimos la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular, en el tiempo pasado, que en este caso significa estuvo, porque se refiere a he, él. Continuamos con la preposición in, que significa en y se utiliza para hablar de continentes. A continuación, el sustantivo Europe, Europa. Añadimos el artículo indefinido a, que significa un o una. Seguimos con el adverbio long, que en este caso significa mucho, junto con el sustantivo time, que significa tiempo, y el adverbio de tiempo ago, hace. Generalmente en inglés encontramos esta expresión al principio o al final de las oraciones. Nos quedaría en español la expresión hace mucho tiempo, a long time ago. He was in Europe a long time ago. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Ellos, ellas, estaban aquí hace un momento. La oración comienza con la forma verbal were, del verbo to be, ser o estar, del plural, en el tiempo pasado, que significa en este caso estaban, porque se refiere a they, ellos o ellas. Continuamos con el sujeto they, que es el pronombre personal de la tercera persona del singular y significa ellos o ellas. En inglés, para preguntar, colocamos primero la forma verbal del verbo to be y luego el sujeto they. Por eso sigue este orden cuando hablamos del verbo to be en preguntas. Llevándolo al español, nos quedaría ellos o ellas estaban en modo pregunta. Después, el adverbio de lugar here, que significa aquí. Seguimos con el artículo indefinido a, que significa un o una, más el sustantivo minute, minuto. En este caso, vendría siendo un momento. Y el adverbio de tiempo ago, que significa hace. Y generalmente en inglés, esta expresión a minute ago o expresiones como long time ago, que hace referencia a un tiempo pasado, se colocan al principio o al final de las oraciones, por lo que nos quedaría en español la expresión hace un momento, a minute ago. Were they here a minute ago? Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Sí, no hay trucos. Con el plan Quiero Estudiar puedes acceder. Él estuvo en la escuela hace un rato. La oración comienza con el sujeto
He, él, que es un pronombre personal, en la tercera persona del singular, significa él. Luego la forma verbal was, del verbo to be, ser o estar, del singular, en el tiempo pasado, que en este caso significa estuvo, porque se refiere a he, él. Continuamos con la preposición at, que significa en, y el sustantivo school, que significa escuela. En este caso, sería la escuela, ya que en inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir siempre el artículo indefinido de para darle sentido a la oración. En este caso se omite porque no es necesario incluirlo. Añadimos el artículo indefinido a, que significa uno, una, seguido del sustantivo while, que significa rato, y el adverbio de tiempo ago, que significa hace. Generalmente en inglés, esta expresión la encontramos al principio o al final de las oraciones, por lo que nos quedaría en español la expresión hace un rato, a while ago. He was at school a while ago. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez.